¿Les va? Muy buenos días, estamos en Argentina en vivo. Agos. Muy buenos días, aquí sí. Comenzamos con mucha información, principalmente porque hoy comienza el juicio político contra el juez Axel López. Bien, estamos en vivo allí en el lugar donde se está desarrollando este juicio oral y público. Nosotros siempre dijimos, el juez José Perón no es una computadora, que cuando cumplen la cantidad de años los tienen que dejar libres. No, están para que tengan que analizar cada caso puntual y no todos los presos son iguales. Hoy Axel López no declaró todavía, lo puede hacer en el transcurso de la semana, pero no quiso. No quiso, puede declarar durante todo el juicio. Ahora le dijeron si él quería declarar, le dijo que no. Zaffaroni dijo recién que él estaba, por supuesto por defender también a Axel López, pero está en total desacuerdo con el Consejo de la Magistratura. ¿Qué opinión te merece esto? Viniendo de Zaffaroni, ¿no? El ex vocal de la... Bueno, por supuesto que sabemos todos que Zaffaroni es siempre fue garantista y bueno, entendemos de que él por algo se presentó en la defensa de Axel López, ¿no? Tiene su misma forma de pensar, suponemos. ¿López no estaba al tanto de la fundamentación de la acusación que pesaba sobre el juez? No, ellos plantearon que ellos entendían como que no había acusación sobre Axel López, lo cual el Consejo de la Magistratura lo dejó en claro, por eso estamos acá. O sea, si se llegó a esta instancia es porque el Consejo de la Magistratura entendió lo que nosotros presentamos y que hay argumentos suficientes y están las pruebas que incriminan al juez Axel López de que no actuó lo que tendría que haber hecho, ¿no? ¿Dudan de este tribunal que esto pueda llegar a una definición, a una condena de este juez o no? Mirá, cuando nos presentamos acá en la magistratura el año pasado todo el mundo nos decía que era algo imposible. Y nosotros siempre nos mantuvimos firmes y confiamos, y si estamos acá es porque consideramos que podemos lograr un cambio en la justicia y por eso estamos. Así que la fe la tenemos, vamos a seguir estando firmes como el primer día que nos presentamos acá. Y confiamos en que sí, esperemos que ser escuchados y poder cambiar algo. Preguntarle a... Vamos a escuchar la palabra de una de las madres del día de hoy. ¿Qué sensación tiene? La sensación es buenísima y es buenísima para toda la sociedad argentina, porque quiere decir que cuando uno no está de acuerdo con una decisión hay que seguir y hay que avanzar y no hay que gastar solamente en lágrimas, ¿no? Sino que hay que avanzar. Este paso que hemos dado es importante. De acá lo que tiene que salir en limpio es que cuando un juez firma y libera a un violador, sobre todo, tiene que fijarse qué va a ser de esa vida de ese violador, ¿no? Si es un asesino, pero con más, todavía hay que apuntar más a ese hombre, saber qué hace. Porque los derechos humanos también lo tenemos nosotros como sociedad, los que caminamos, los que estamos por la vida y no tenemos por qué codearnos con un violador asesino. Entonces, esa es una responsabilidad que tienen también los jueces. Tienen que no solamente firmar, sino que preocuparse por toda la sociedad. Preguntarle también a Guillermo Barni, el papá de Soledad, la misma pregunta a Matías, ¿qué sensación cuando vio ingresar hoy a Axel López al recinto? Axel López está irreconocible respecto de hace 5 años y la foto que le dio a la prensa en su momento. Traté de mirarlo en todo momento a los ojos, él absolutamente me negó el cruce de miradas, inclusive ahora cuando se fue huyendo por la calle Viamonte en vez de salir por la de donde estaban ustedes. Para mí lo peor del juez Axel López es que utiliza un determinado criterio con el Servicio Penitenciario Federal y otro criterio con el perito del Chaco. En el caso de Tatiana, los peritajes del Servicio Federal dan vergüenza, absolutamente vergüenza. Son un corte y pegue como ya lo había sido en la carpeta de ejecución de Pablo Díaz con el asesino de Soledad. Y en cambio, en vez de repreguntarle o pedirle aclaraciones al perito del Chaco, dice que es demasiado corto, que no fundamentó la forma en que lo hizo y no fundamentó la bibliografía. Si ustedes tienen acceso a uno del Servicio Penitenciario Federal, apenas si dice el nombre del acusado. ¿Ustedes creen que el juez López actuó de esta manera por una cuestión de convicción ideológica o jurídica o hay algún otro interés detrás de estos fallos? Yo creo que el juez Axel López es un digno alumno del doctor Zaffaroni. El doctor Zaffaroni no, garantistas son la mayoría de los jueces y creo que deberían serlo. Él es abolicionista, que no es lo mismo. Él es abolicionista y hoy la defensa ya planteó que el juez debe de estar siempre que tiene dudas del lado del interno. Acaba de decir eso la defensa, con lo cual eso plantea
el tema abolicionista que hoy tiene los, digamos, alumnos del doctor Zaffaroni. Son abolicionistas y eso es un perjuicio a la sociedad. ¿Por qué? Porque convierte a los victimarios en víctimas de la propia sociedad y del gobierno que no los atendió como correspondía. Y a las verdaderas víctimas, que los pone como grandes vengadores. Nosotros acá hoy somos los vengadores porque mataron a nuestras familias. Y eso es absolutamente indignante. La palabra entonces de Guillermo Barni, el papá de Soledad. Recordemos, Soledad fue asesinada en el año 2012 por Pablo Díaz, aparentemente a quien le otorgara las salidas transitorias el doctor Axel López. Claudia Agostina, a quien escuchamos antes también, era a Matías Bañato, exactamente, de la masacre de Flores de 1994, ¿no? Sí. Recordemos, un ciudadano español incendió una casa allí en Flores. Y aparentemente el escrito que debía entregar Axel López a España nunca llegó y por eso lo liberan también en España. Concretamente, el juicio del día que comienza el día de hoy, que va a finalizar el próximo 6 de marzo, es por un asesinato en la provincia del Chaco. Un hombre a quien el mismo Axel López le otorga salidas transitorias, condenado a 24 años de prisión, asesina a una mujer, a Tatiana. Y por eso justamente es que en el mes de noviembre del año pasado se decidió este juicio. Veíamos antes, por supuesto, antes de que hablar tanto con Guillermo Barni como con Matías Bañato y así también con las Madres del Dolor, salir a Eugenio Zaffaroni, quien defiende a Axel López. A ver, no solo se dedicó a este juicio contra el juez Axel López, sino también que habló de todo, podemos decir. Concretamente dijo haber escuchado parte del discurso de la presidenta, reconoció que hay un cierto partidismo en el Poder Judicial, que son los que menos, concretamente de los que menos hay, pero que sí existen también. Por supuesto, cuarto intermedio desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde para el juicio contra el juez Axel López y se espera que a las 2 de la tarde vuelva a comenzar. Muy bien, Mercedes, muchísimas gracias. De cualquier novedad volvemos allí. Hasta luego. Allí está la imagen del juez de hace muchos años, esa imagen. Sí. Axel López, el gran cuestionado y polémico juez que ha otorgado libertades a diferentes delincuentes. En algunos casos ha cometido ese delincuente que está cumpliendo una condena, un nuevo delito, en este caso como el de Tatiana, donde asesinó a esta mujer, claro, en Chaco concretamente. Allí estaban también los padres pidiendo justicia, los padres de Soledad, también lo veíamos a Matías Bañato, también perjudicado por una decisión o una falta de decisión por parte del juez Axel López, pero Mauro, el hecho puntual es por el crimen de Tatiana. Claro, recordémosle a la gente el siguiente esquema. Juan Ernesto Cabezas, taxista, fue condenado en Capital Federal a 24 años de cárcel. Pasa a cumplir la pena en Chaco, unidad penal número 7, unidad penal federal. En un momento pide, porque había cumplido las 2/3 partes de la pena, pide la libertad condicional. Ahí interviene Axel López. ¿Qué le cuestionan y por qué este juicio político? Porque cuando tiene que resolver sobre el pedido de libertad de Juan Ernesto Cabeza, que violaba mujeres aprovechando el taxi que manejaba, desoye un planteo que hace un perito psiquiatra del Tribunal Superior de Justicia de Chaco, que se llama Ramiro Santiago Isla, que desaconsejaba la libertad condicional para Juan Ernesto Cabeza, alegando que por tratarse de un delincuente sexual no tenía cura. Estoy sintetizando para que entiendan los planteos. En el mismo caso, en una oportunidad, el fiscal de ejecución, que es el doctor Jorge Andrades, también se había manifestado en contra de liberar a este delincuente sexual Juan Ernesto Cabeza. Bueno, Axel López, en un dictamen, lo que hace es desestimar el planteo del perito psiquiatra, desestimar una de las oposiciones del fiscal de ejecución y entiende que amerita dar la libertad condicional de Juan Ernesto Cabeza. ¿Qué hace Juan Ernesto Cabeza aprovechando la libertad? Saca una licencia trucha de manejar remises en el Chaco, con un remis en el que trabajaba en una flota de remises, levanta como pasajera a Tatiana Koloksiek, la termina matando en un intento aparentemente también de abuso sexual y fue condenado el año pasado a perpetua por el crimen de Tatiana. Ahora, de todas las causas que
se le plantearon en contra a Axel López. La única que encontraron que tiene mérito para juicio político es esta que estamos contando. Hay que determinar si hay mal desempeño del juez al momento de otorgar esa libertad a este violador, este taxista violador, que aprovechando la libertad terminó matando a otra joven en el Chaco. Este se plantea. Ahora, Mauro, ¿por qué solamente prosperó la de Tatiana? En el caso de Matías Bañato, un asesino, un vecino que prendió fuego a su casa con toda la familia adentro, el único que se salvó fue él y su abuela. ¿Y cómo interfiere en el caso del juez Axel López? En el caso de Matías Bañato, que seguramente Matías lo va a contar en un ratito, Axel López lo que le cuestionan es no haber supervisado ni monitoreado que Fructuoso Álvarez González, condenado por la masacre de Flores, termina negociando una salida para cumplir la pena en España, con la cuestión del arraigo y que es ciudadano español. Le bajan la pena en España y eso lo deja en libertad y empieza a amenazar por teléfono a Matías Bañato cuando vuelve a la Argentina. El planteo está en no haber seguido como juez de ejecución penal la situación de Fructuoso Álvarez González. Y el otro caso que vos planteás es el crimen de Soledad Barnia. Soledad Barnia fue asesinada en un departamento de Honorio Porredón al 700 y quien la mató ya está aprobado con condena a 30 años de cárcel, Pablo Díaz. Era un vecino de ella que al momento de matarla también tenía un beneficio de Axel López para salidas transitorias, a pesar de que estaba condenado a 12 años de cárcel por un delito sexual. Pero de todos los casos, el único que el jury encontró elementos es el de Tatiana. Mirá, hoy a las 14 declara Vivian Perrone, tengo el cronograma de testigos. A las 14 también, o a partir de las 14, Carlos Kunkel, diputado, lo hace por escrito. Y también la senadora nacional por el Frente para la Victoria de Chaco, María Inés Pilati Vergara. A ver, de todas las declaraciones, la más importante, pongan el ojo, es el jueves 5 a las 9 de la mañana. Ahí va a estar la clave, porque quien va a declarar es Ramiro Santiago Isla, el psiquiatra que dijo: señor juez, no libere a este delincuente sexual que es peligroso y puede reincidir. El juez le dijo, me acuerdo de la resolución porque fue muy polémica, me tocó tener los escritos, el juez Axel López medio que lo ninguneó a este perito del Chaco diciéndole: usted no es nadie para opinar si un delincuente sexual puede reincidir o no, su informe no es vinculante, por eso lo liberó a Juan Ernesto Cabeza. Este perito es fundamental, su declaración se espera para el día jueves. Bien, el abogado defensor de Axel López, un juez que se hubiese tenido que presentar por dignidad personal la renuncia hace mucho tiempo, es el exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Raúl Zaffaroni. Él habló hoy a la salida allí del jury, en esta jornada, en el cuarto intermedio que se ha establecido, y habló de varios temas, en este caso concretamente sobre Axel López. Que haremos en su momento lo que corresponda y listo. Pero ¿cuál va a ser la estrategia de defensa, digamos? ¿Para qué quiere que se lo diga? ¿Para que la acusación me la desarme? Axel López hoy no declaró. ¿No está de acuerdo con la acusación, doctor? ¿Cómo voy a estar de acuerdo con la acusación si soy la defensa? ¿Por qué no está de acuerdo entonces, doctor, con la acusación? ¿Por qué cree que no es justa la acusación? Eso lo voy a decir en el jurado cuando corresponda. ¿No tendría que, solamente de un juez, no tendría que depender la libertad de una persona? Ya lo diré en el jurado. Muchachos, por favor, es un juicio. ¿Tuvo oportunidad de estar con los familiares, con Matías Bañato, con los familiares de Soledad? Doctor, ¿cómo ha vivido esto de volver a ser abogado, teniendo en cuenta que se había objetado también su posibilidad de defender al doctor? Despuntar de nuevo la actividad de abogado, la actividad... En fin, qué sé yo, vuelvo unos años atrás, lo cual me hace sentir vivo. Después vamos a repasar otras declaraciones que hizo el ex juez Zaffaroni con respecto al caso Nisman también. Bien, volvemos ahora porque está Mercedes Mendoza con Matías Bañato, una de las tragedias que relataba Mauro Zeta hace algunos minutos y uno de los perjudicados también por el juez Axel López. Mercedes. Muchas gracias, Agostina. Claudio, muy buenos días. Exactamente. Y por supuesto la primera pregunta, Matías, fue ¿cómo se sintió cuando vio ingresar a Axel López a la audiencia? Se lo vio muy cambiado, destacaban ustedes, que no era la misma foto que habían trascendido a través de la prensa. Claro, en el caso de la familia de los papás de Soledad sí les llamó la atención lo cambiado que está. Yo lo había visto a Axel López, lo vi hace 2 años cuando fue toda la liberación del asesino de mi familia. O sea, a mí no me choqueó verlo porque lo veía hace muy poquito, ¿no? Obviamente que sí, lo que te produce, que por supuesto en el caso de los papás de Soledad es mucho más fuerte porque yo siempre digo, ¿no? Yo tuve la suerte de no estar en la lista con Soledad, con Tatiana, con el marido de Georgina Barbarosa, porque tuve la suerte de acceder a ustedes y mediante ustedes pude conseguir custodia policial y por eso quizás Fructuoso Álvarez González no me mató como
como a mis padres y a mis hermanos, así que por eso fue que yo me sumé a este pedido de juicio político, ¿no? Pero obviamente que es algo muy fuerte, el revivir continuamente el desastre de lo que nos tocó vivir a cada uno de nosotros es muy fuerte, la verdad que es muy fuerte. Claudio, Agostina, Mauro, Matías Bañato ya los está escuchando. Matías, buen día, Claudio Rigoli. ¿Qué tal, Claudio? Buen día. Bien. Ahora solamente se lo está enjuiciando por el caso Tatiana. ¿Considerás una injusticia que en los otros casos denunciados como en el tuyo y en los restantes tampoco sea enjuiciado Axel López? Mira, Claudio, el caso de Soledad ya tuvo su pedido en el Consejo de la Magistratura anterior a lo que pasó con Tatiana y no fue aprobado en su momento. En el caso mío fue cuando pasó lo de Tatiana, ya las Madres del Dolor habían hecho ya el pedido de juicio político, pero eso no se pudo incluir, ¿no? Obviamente nosotros siempre contamos todos y por eso nos sumamos, porque creemos de que no es solamente el caso de Tatiana Colodríez, que bastante antecedentes tenía, porque recién escuchaba a Mauro Zeta cuando contaba lo del informe del perito que le advertía y demás, o sea, sino que siempre los argumentos que utilizó el juez en las distintas causas, tanto en la mía como en la de Soledad Braña, la de Tatiana, es la falta de tiempo como para poder dedicarla a los expedientes. Y verdaderamente, como yo siempre dije, cuando a vos te pasa como en mi caso, que me queman viva una familia, que un juez me diga que el asesino de mi familia estaba libre y torturándome por falta de tiempo, o como me contestó, que se morfó un informe de migraciones porque no tenía tiempo, porque estaba tapado de causas, no es una respuesta que se le puede dar a un familiar, como en el caso mío, que enterré a toda una familia, como te digo. Entonces, por eso es que me sumé y aclarando, como siempre, que cada error que cometió este juez fue una muerte. Entonces, tenemos que tratar, como sea, por más desgastante que sea y agotador que sea, tratar de cambiar algo para que otra familia no quede destruida como la mía, como la de Soledad Braña, como la de Tatiana. O sea, tenemos que tratar de empezar a cambiar algo y que la justicia también entienda que los derechos humanos no son solamente para los detenidos, sino que para las familias y las víctimas también. Entonces, por eso que para nosotros es muy importante este logro que vinimos peleando hace tanto. No hay un antecedente hasta el momento de un juez de ejecución penal que se siente a dar explicaciones por familiares de víctimas. Así que para nosotros es algo muy importante esta instancia, claro, ¿no? En medio de la defensa que intentó hacer Axel López, Matías, Agostina Scioli te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? En medio de la defensa que intentó hacer, como vos decías, planteó que estaba sobrecargado de causas. En otra circunstancia dijo que la conducta humana es impredecible, de alguna manera justificando que aun cuando existían informes que indicaban que una persona, el asesino de Tatiana, podía ser reincidente, bueno, él dijo, es impredecible la conducta humana, es impredecible saber si es o no reincidente esta persona. Y paralelamente quienes lo defienden de alguna manera lo que plantean es que es una facultad que tiene el juez, ¿sí? Tiene la facultad de dar salidas transitorias. Bueno, lo que pasa es que nosotros siempre aclaramos, las facultades que tiene, no es que tiene que dejar libre al detenido que cumple la sentencia, es podrá. Por eso está un juez de ejecución penal y no una computadora que cuando cumplen la cantidad de años lo deja libre. O sea, está un juez de ejecución penal para que con las herramientas que le da la ley también aplique un poco de sentido común. Pero en Matías, el caso de Tatiana, si te estoy... Matías, Mauro, ¿cómo andás? Decime, Mauro. No, lo que yo siempre pregunto y lo charlábamos recién con Claudia Agostina es, está bien, lo que hizo en la causa constituye delito como para destituirlo como juez, porque la pregunta de fondo es, él puede alegar, miren, sí, chequeé con el perito psiquiatra, me pareció que era un informe muy básico, como se lo dijo incluso a Ramiro Isla, le dijo, su informe es básico, usted no tiene idea sobre lo que son los delincuentes sexuales, incluso le cuestiona Axel López a Ramiro Isla, que el perito chaqueño dice en un momento que los delincuentes sexuales no tienen recuperación, y Axel López le dice, usted no lo puede asegurar, pero digo, la pregunta es, ¿qué es lo que se va a discutir ahí adentro? Si constituye delito que él, que el juez, a pesar de un informe psiquiátrico, de un perito psiquiatra negativo y también de un dictamen del fiscal que era negativo, haya liberado a Juan Ernesto Cabeza. Lo que ahí se va a deliberar, más allá de lo que opinemos nosotros, si eso constituye delito. ¿Estás de acuerdo que es un paso más el que tiene que demostrar el jury para establecer si eso constituye delito o mal desempeño del juez? Bueno, por supuesto, es lo que nosotros consideramos que sí, que él no cumplió porque no fue, él no profundizó esos informes, no le importó, y es lo que te hablo del sentido común. Si vos estás por dejar libre a un
violador que ya tenía 4 violaciones anteriores, ¿sí? Y aparte te quiero aclarar otra cosa, Mauro, en las cuando le da la libertad, en el caso de Cabezas, o sea, Cabezas lo que hace es trucha un registro, se va, o sea, hay un montón de otras cosas que el juzgado no controló tampoco, ¿me entendés? Porque no es solamente la dejo razón, libre después de la libertad no le controló cómo la cumplía. Entonces, exactamente, eso no se controla. Y el juzgado que tenía que controlarlo era el juzgado de Axel López. El sentido común, Matías, ¿no? Sí. Exactamente, no que es lo que yo aclaro siempre. Tenés que traer un tercero, ¿no, Claudio? Es un tercero. Es un tercero. Pero ni hablar, estás hablando de una persona que ya tenía 4 violaciones anteriores. Entonces, y es llamativo, por eso es que me sumo, te vuelvo a repetir, a esta lucha, que siempre sus fundamentos fueron lo mismo, porque vos ves el caso de Soledad Braña y es lo mismo, y vos ves mi caso y es la falta de tiempo. Entonces, en tu caso, ¿cómo fue? Que preguntaba recién Agostina, digamos, en el caso tuyo es que no controla que Fructuoso Álvarez González cumpla la condena en España y lo dejen libre y nunca controla ese seguimiento que volvió del preso, a ingresar, ¿no? Quedó registrado el ingreso tampoco al país, ¿no, Matías? No, el ingreso está registrado, y esa es la parte más grave. O sea, primero lo que decía Mauro, él como juzgado de ejecución penal, esto es un tema muy complejo lo de mi causa, porque hay un acuerdo que no se sabe mucho, fue algo inédito también, con España, porque lo dejan libre en España, hay un acuerdo de intercambio de presos con España, que hay un artículo de ese acuerdo que dice bien claro que el único estado que podía liberar, en este caso a Fructuoso Álvarez González, era la justicia argentina, el juzgado de ejecución penal número 3. Como no se hace un seguimiento, España también viola este acuerdo, queda libre, pero lo más llamativo de todo esto es que cuando yo voy al juzgado de Axel López, cuando me presento e informo de que me está amenazando de muerte, que yo quería saber dónde estaba cumpliendo la condena, la respuesta fue está en España, y después descubro 3 oficios de migraciones que le piden instrucciones al doctor Axel López, porque lo tenían demorado a Fructuoso Álvarez González, porque por sistema les figuraba que esta persona tenía que estar cumpliendo una condena a prisión perpetua. Como Axel López, por falta de tiempo, no contesta esos informes, es que Fructuoso Álvarez González ingresa a la Argentina y me tortura durante 1 año y medio. Entonces, lo haces público y eso hace que, como decís vos, evitar que la cuestión siga, porque vos lo haces público. Me acuerdo que nos encontramos y lo hiciste público, Mauro, ¿no? Ahora, si yo te hago esta pregunta, si yo no tengo la posibilidad de poder acceder a vos y a los otros medios, mi caso no se hace público, Axel López no me hubiera atendido nunca, porque yo la primera vez, y eso lo hemos hablado muchas veces con vos, Mauro, cuando yo me presento desesperado, que me estaba amenazando de muerte, con el antecedente de 5 personas que las quemó vivas, y la respuesta de esta persona, del juez de ejecución penal, fue no sos parte. Entonces, vuelvo al sentido común. Si yo te estoy hablando que me quemaron vivo una familia entera y me está amenazando de muerte, ¿cómo un juez de ejecución penal me puede responder vos no sos parte? Una locura. ¿Cómo no soy parte? ¿Cómo no soy parte? Matías. Está bien, por más que esté en la ley, está perfecto, pero el tema es el sentido común. Sí, por lo menos en casos como escucharte, por más que esté en la ley que no sos parte. Por lo parte, menos, mínimamente. Ahora, a lo que vos decías recién, si yo no tengo acceso a ustedes, yo no tengas duda de que estoy en la lista con Tatiana y con Soledad, porque este monstruo me hubiera matado a mí también. Entonces, de una vez por todas, tenemos que entender, la justicia tiene que entender, que las víctimas también tenemos derechos humanos, porque yo siempre dije, ¿qué clase de vida es la que yo tengo? Después de todo el dolor que tengo encima, tengo que vivir con custodia, encerrado, con el miedo a que lo liberen. ¿Siempre los derechos humanos son para ellos? Por eso, Matías, aún pudiendo acceder a nosotros, que te pongan custodia y demás, recuerdo cuando te hice una nota, una entrevista y vivías entre 4 paredes, nos pedías por favor que no se identificara ni siquiera el jardín del lugar, ni la fachada del edificio, más toda la seguridad que tenías asignada. Tampoco es vida para alguien que fue víctima, que perdió toda su familia, cuya, bueno, tu abuela sobrevivió y tuvo también una lucha de sacarte adelante a vos. Vos sabés lo que es para mi abuela hoy, con 86 años, tener que revivir absolutamente todo, tener que ver continuamente la imagen de mi casa prendida a fuego. O sea, esta es la parte que yo quiero remarcar y por eso estoy tratando de que esto genere un cambio, que sirva para algo. Yo hay veces, y te lo he dicho a vos, Agustina, 1000 veces cuando viniste a hacerme notas, hay momentos que siento no dar más, porque verdaderamente no hay palabras que yo pueda contarles lo que uno siente cuando yo me levanto a la mañana y por más que pasaron 21 años, mis viejos y mis hermanos me faltan todos los días de mi vida. Entonces, ya ese es un dolor terrible, que ni yo sé cómo hice para seguir viviendo. Para que encima tener que seguir tolerando todas estas cosas de la justicia. O sea, basta. Matías, hay un momento que tenemos que decir basta también. Sí. ¿Cuál es la situación ahora de Álvarez de Fructuoso? Fructuoso ahora, bueno, el año pasado yo pedí que hagan un nuevo cómputo, porque para que le descuenten los años que estuvo libre.
se hizo un nuevo cómputo, la causa ahora está en la Corte Suprema, que tienen que dejar en firme el nuevo cómputo, pero volvemos a lo mismo que siempre dije. La prisión perpetua en la Argentina, por eso le pido siempre a los medios, cuando hablamos de prisión perpetua, son 20 años, ojo, porque hay mucha mucho. gente que no lo entiende. Sí. La gente escucha prisión perpetua y piensa que no sale más. La perpetua en la Argentina es para mi familia, para mi dolor, somos los únicos que tuvimos perpetua. Fructuoso Álvarez González, dentro de un año, va a pedir otra vez la libertad condicional. Y es otro beneficio que le van a tener que dar, y ahí te voy a tener que estar nuevamente peleando para que esta persona no salga y yo poder tener una vida un poco normal. Claro. Bueno, Matías, lo mejor para vos, ¿eh? Un abrazo enorme. Hasta No, cualquier ustedes momento. gracias por acompañarnos, gracias por estar acá presente y acompañarnos, porque te vuelvo a repetir, es muy importante para toda la sociedad, ¿no? Para las madres del dolor, Matías Bañato, Soledad Braña, es para todos. Es para tratar de que los jueces nos cuiden y tratar de evitar lo que estamos acostumbrados a ver en todos los programas de televisión, los casos de reincidencia y cuando no se hace justicia. Por eso es importante que los jueces empiecen a hacer bien las cosas que tienen que hacer. Gracias, Matías. Gracias, Mercedes. A ustedes. Hasta luego.